En el marco de lo que es el programa Billetera Santa Fe, de tanto éxito en la provincia, con 1 millón de personas que ya se vacaron la aplicación, también desde el gobierno se lleva adelante un control vinculado a los comercios para que no haya abusos. Y para contarnos cómo marcha ese operativo, cómo se está trabajando, estamos en contacto con María Betania Albrecht, que es directora de la promoción de la competencia y defensa del consumidor. ¿Cómo te va, María Betania? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, en ese sentido, entonces, en cuanto a los controles para que no haya abusos con Billetera Santa Fe en los comercios, ¿qué balance podemos hacer? Bueno, lo cierto es que yo digo que transcurrido el primer tiempo, los primeros meses de funcionamiento de Billetera Santa Fe, donde el interés estuvo puesto en ver cómo funcionaba, ver qué era, ¿no? En un principio, cómo se aplicaba el reintegro, en qué comercios, ¿no?, podíamos comprar y obtener esta devolución tan importante para nuestro bolsillo, que es el 30% del importe que abonamos. Bueno, cuando nos acostumbramos a eso, empezamos a tener como consumidores, y eso es lo que nosotros notamos y que nos parece que está muy bien, la verdad nos satisface en ese sentido, empezamos a notar otras cosas, empezamos a prestar atención en donde comprábamos si tenían exhibidos los precios, si respetaban el precio al momento de llegar a la caja, y así con distintas circunstancias, ¿no? Si respetaban lo publicitado o no. Entonces, bueno, las y los consumidores en virtud de eso comenzaron a manifestarse y a hacer consultas y a hacer reclamos, ¿no?, de algunas situaciones que comenzaron a ver. Es por eso que ya hace 3 meses aproximadamente que estamos con operativos de fiscalización fuertes. De hecho, los operativos de fiscalización que llevamos adelante desde la Secretaría de Comercio Interior y puntualmente la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor se vienen realizando desde que inició la gestión del gobernador Omar Perotti en diciembre de 2019. El año pasado llevamos adelante más de 1.000 operativos de inspección, y en este año, lo que va de este año, llevamos con más de 1.500 operativos de inspección, y entre esos operativos, bueno, fuertemente haciendo hincapié en el buen uso y en el cuidado de la herramienta Billetera Santa Fe. Y hemos encontrado un poco de todo, ¿no? Si bien en líneas generales el respeto por el programa está, y el funcionamiento del programa, bueno, ya lo sabemos todos, es un éxito, ¿no? Con más de 1 millón de usuarios ya. Por supuesto que hemos encontrado y hemos procedido como corresponden en el caso de haber encontrado infracciones, ¿no? Sobre todo la mayor infracción y la que más genera conflicto tiene que ver con las diferencias de precios que se hacen cuando el consumidor se acerca a abonar con Billetera Santa Fe, y esto es algo que es importante remarcar, que es que el precio es el mismo de pago contado efectivo o con tarjeta de crédito en una cuota, o con tarjeta de débito o con Billetera Santa Fe, ¿no? Es una condición del programa que es clara y de manera transparente, informada al momento de quienes quieran sumarse al programa, que es voluntario, por supuesto, ¿no? Es una condición muy clara cuál es el pequeño aporte que tiene que hacer el comercio para participar en el programa. En general es respetado, pero por supuesto encontramos casos en los que no. Entonces, bueno, en esos casos se deja asentada la situación y se da un plazo. En algunos casos se acomoda la situación en el mismo momento y encontramos muy buena predisposición, porque en algunos casos tiene que ver con desconocimiento. En otros casos damos un plazo y volvemos a pasar con el operativo para constatar el reacomodamiento al programa, y además a toda la normativa de protección a consumidores, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Abastecimiento, bueno, numerosa normativa que hace años que existen. Y bueno, en ese caso pasamos a constatar nuevamente, y ahí vemos si la infracción continúa. Bueno, por supuesto que se procede legalmente con la apertura de un sumario, y además, por supuesto, con la exclusión del programa Billetera Santa Fe. Una de las cuestiones más frecuentes, o por lo menos los reclamos que por ahí nos van llegando, es ese 5% que te recargan, porque supuestamente es el 5% que el comercio se tiene que hacer cargo. Pero pensando en la situación de un usuario, de un consumidor con Billetera Santa Fe, ¿se puede hacer la denuncia ante estas situaciones irregulares? ¿Cómo se actúa en esos casos?
Sí, por supuesto, ese, como te mencionaba, es el caso más frecuente, ¿no? Así como otras circunstancias, como ser, no utilizar billetera Santa Fe los días que corresponde a la promoción, exigir el pago de un mínimo, y algunas otras circunstancias que van surgiendo, ¿no? También de la propia praxis. En el caso de que las y los consumidores encuentren alguna de estas circunstancias, por supuesto que siempre nosotros lo que manifestamos es el diálogo y el acuerdo conciliatorio. Así que lo primero que deben hacer, que nosotros recomendamos, es dialogarlo con el propio comercio. Y en el caso, por supuesto, de no llegar a algún acuerdo ahí, por supuesto pueden manifestarlo ante la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. Tenemos diversos canales, contamos con un 0800 555 67 68 opción 3 para que dejen asentado su reclamo o hagan su consulta. También en Ventanilla Única Federal, que es un formulario digital para que puedan cargar por allí su reclamo. Lo encuentran en el buscador como Ventanilla Única Federal, Defensa del Consumidor, o también presencialmente, tanto en la sede del Ministerio de Producción en Santa Fe, en Urquiza y Pellegrini, o en la sede de la Delegación de Rosario, ¿no? En Mitre y Ricardone, tercer piso, allí con turnos, con sistema de turnos que pueden sacar, o telefónicamente llamando al 0800 o a través de la página web de la provincia de Santa Fe, justamente turnos para respetar las cuestiones sanitarias y respetar el tiempo de cada consumidor. Nos parece muy importante que puedan llegar ya con un turno asignado, o también en las más de 30 oficinas municipales de información al consumidor que existen a lo largo del territorio provincial, pueden dejar asentado su reclamo. La verdad es que estamos trabajando muy fuertemente en eso, sobre todo para cuidar la herramienta, como decimos siempre, y que cumpla con la finalidad para la cual fue creada, ¿no? Que es, en definitiva, cuidar el bolsillo de los consumidores, además de, por supuesto, acompañar este proceso de reactivación económica y de promoción del consumo para el sector del comercio interno. Y con esas herramientas la gente sabe qué hacer. Aprovecho que estamos en contacto porque hubo novedades en las últimas horas. Santa Fe se integra al Consejo, que significa un avance en la ley de talles, sancionada recientemente, para un sistema único de talles en el país. ¿Qué consiste básicamente y qué puede significar en los hechos, ¿no? Porque hace tanto que se habla de este tema y todavía no se ha podido concretar en la diaria, ¿no? En lo que nos pasa a todos cada vez que tenemos que ir a comprar ropa. Sí, efectivamente, es algo muy importante que nos alegra muchísimo. En diciembre de 2019 se sancionó la nueva ley de talles, que viene a actualizar y a reformular una normativa que estaba ya un poco hablando en términos, ¿no?, de talles un poco pasada de moda. Es una normativa que seguía reglas que no son aplicables en Latinoamérica, ¿no?, porque seguía un sistema más bien europeo de talles. Así que en diciembre de 2019 se saca la nueva normativa y, por supuesto, como toda ley debe ser reglamentada, surge el decreto reglamentario, y en el decreto reglamentario lo importante es que se cree el sistema para tomar las medidas antropométricas de las personas, ¿no? Este es un sistema que se empezó a llevar adelante a través de INTI, pero ¿qué pasa? Con la pandemia se vio limitado en poder continuar con ese estudio, porque es un estudio que cualquier persona podía participar en su localidad. Iban con unas cabinas a tomarle las medidas, ¿no?, corporales, muy importante, por eso se había incentivado mucho. Yo recuerdo que yo participé en su momento, muy importante justamente para armar un esquema amplio e inclusivo de medidas antropométricas. Eso, la pandemia lo dificultó por las razones obvias que sabemos. Luego se reactivó y eso fue lo que generó por ahí la demora, ¿no?, en avanzar en esto. Pero se está llegando al final de ese estudio. Justamente se crea SUNITI, que es el equipo técnico de SUNITI, que es para poder llevar adelante y aplicar en los hechos ese esquema y adaptarlo a cada realidad, digamos, regional y provincial, que tiene que ver con costumbres, con modos de alimentación, ¿no? Esas son cosas que ocurren efectivamente en la práctica. Entonces,
La provincia de Santa Fe, como integrante del Consejo Federal de Consumo, fue elegida junto a la provincia de Catamarca, que es quien preside el Consejo Federal de Consumo, para integrar este equipo técnico que tiene que ver con brindar recomendaciones de cómo llevar adelante finalmente la definición de las medidas antropométricas que se van a aplicar en la República Argentina, ¿no? ¿Cómo se van a definir en definitiva los talles y cómo los vamos a unificar? Porque si hoy nos ponemos a pensar cómo funciona, tenemos talle 1, 2, 3, tenemos talle S, M, L, que no necesariamente se corresponden. Entonces la aspiración de esto es a unificar, ¿no? A unificar, que no haya diversos sistemas que se aplican. Y por supuesto también a llevarlo a la práctica y cómo, como autoridades de aplicación, que vamos a hacer nosotros puntualmente en la provincia de Santa Fe, cómo luego llevarlo adelante en la práctica, ¿no? Cómo esto ejecutarlo tanto con la industria que se encarga de producir indumentaria y con el sector comercial que vende, cómo poder aplicarlo y que efectivamente se cumpla esta ley de talles, que es inclusiva, que tiene una perspectiva de género, y para nosotros como provincia de Santa Fe, contando con un Ministerio de Género e Igualdad que realmente marca una diferencia a nivel nacional también por el rol preponderante que se le da en la provincia de Santa Fe, no podíamos menos que pretender trabajar y estar activamente en desarrollar este tema, esta temática y estas políticas que tienen que ver mucho con la perspectiva de género, pero en definitiva de todas las personas, ¿no? Que es poder entender qué talles pueden utilizar y poder encontrar esos talles en la calle. Así que la provincia de Santa Fe también cabe resaltar, contaba con una normativa de hace ya unos cuantos años que jamás había sido aplicada, ¿no? En su momento la autoridad de aplicación no la había llevado adelante, no se había controlado, no se había aplicado, pero ahora, bueno, viene esta norma nacional en diciembre de 2019 a unificar en todo el país la normativa. Es una ley que se aplica sin necesidad de adherirse por parte de las provincias, viene a unificar en todo el país ese sistema muy importante, es una decisión que tiene que ver con el respeto a los derechos, ¿no?, de las personas. Así que se viene a unificar esto y bueno, realmente a trabajar y actuar en los hechos y realmente para que esto se cumpla y se lleve adelante. Bueno, vamos a seguir de cerca ese proceso. María Betania, te agradecemos mucho, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. Igualmente para ustedes, buen día, buen fin de semana, que vaya todo muy bien. Gracias. Igualmente, muchas gracias. María Betania Albrecht, entonces directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe.